Nombre de Cristo. Aleluya. Efesios capítulo 4, verso 11, que dice: y él, refiriéndose a Jesús, constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios poderosos, en donde la mayoría que tienen ministerio quieren ser usados por Dios grandemente en ese ministerio. Pero hoy, gloria al Señor, yo le voy a hablar del ministerio menos valorado en el pueblo de Dios, y no está dentro de esos 5. Vamos a la palabra del Señor. Wow. Gloria a Cristo de la Misterio fuerte. Levítico 8:14 en adelante. Bendito Dios. Levítico 8, en la altura, filosóficamente en la altura del verso 14. Y vamos a leer bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Luego hizo traer el becerro y la expiación, y a Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, lo santificó para reconciliar sobre él. Se puede sentar, bendito sea el nombre del Señor. Hoy es un modo de enseñanza, tranquilo, gloria al Señor. Así que usted le puede adorar tranquilamente, gloria a Dios, o de la forma que usted sabe adorarle. Gracias a Dios. Cada quien le adora conforme a como agradece, bendito sea el nombre de Jesús. Así que en su adoración usted muestra cuán agradecido es usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros conocemos la historia, gloria al Señor, en la cual nos llevó a donde estamos sentados hoy, y todo se basó a un sacrificio hecho en la cruz. Pero para que tengamos una idea de qué tipo de sacrificio fue que hizo él en la cruz, aquí Levítico nos muestra una pincelada y nos revela cuál era la manera de expiar los pecados en aquellos tiempos. Se agarraba a un animal sin defecto, puro, y dice que se le ponía la mano encima y se degollaba, y esa sangre era derramada, y con esa sangre se purificaba el altar. Cuando nosotros nos vamos a la cruz del Calvario, nos damos cuenta que fue lo mismo que pasó aquí en Levítico, en donde había alguien conocido como Jesús, seguido por multitudes. El nombre que nunca se va a olvidar, aunque la gente no le sirva, porque es un nombre que dejó una marca en el mundo a través de un sacrificio que hizo por la obediencia al Padre, en donde la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este sacrificio en la cruz no es un sacrificio como la película que presentan en Semana Santa de un Cristo que le hacen 2 aruñones en la espalda y lo crucifican, gloria al Señor. No. Le estoy hablando de un sacrificio que hizo Jesús conforme a Isaías, que dice que fue molido por nuestros pecados. Dice que fue desfigurado, dice que no se sabía a distancia qué había en la cruz, si era una bestia, si era un ser humano. Estaba totalmente desfigurado, sus espaldas estaban laceradas con aquellos latigazos dados por los romanos, entendiendo, según la historia, de que los látigos en su final tenían metales que cada vez
que golpeaban a Jesús con los látigos le arrancaba un pedazo de piel. Y yo le pregunto, ¿cómo no adorar a alguien que dio la vida por mí? ¿Cómo yo puedo entender a alguien que no adora al Señor? ¿Cómo comprender a alguien que no le agradece? ¿Cómo comprender a alguien conocido como cristiano que viva una vida amargada, melancólica, cuando tiene una esperanza en aquel que murió y no solamente murió, sino que al tercer día resucitó para que hoy tú y yo tengamos vida en abundancia? Entonces, ese Jesús marcó huellas en la cual dejó para que nosotros caminásemos. Y Pedro lo refleja y dice que tenemos que aprender a seguir sus pisadas. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, que en 1 de Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, nos damos cuenta, gloria al Señor, muchas veces de que el caminar en Jesús lo convertimos en una religión, porque creemos que caminar en Jesús es venir al culto simplemente, que caminar en Jesús es leer la Biblia simplemente. Caminar detrás de la huella de Jesús es más que eso. Caminar detrás de la huella de Jesús es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir caminando detrás de Él. Olvidarse del pasado, olvidarse de lo que quedó atrás y enfocarse en lo que está delante. Gloria al Señor. Y después de haber dicho esto y haciendo un preámbulo para lo que quiero hablar en este día, el ministerio más olvidado y el que la gente, el evangélico, se preocupa, gloria al Señor, es el ministerio de la reconciliación. Es un ministerio en el cual, gloria al Señor, fue el primer ministerio que nació. Porque, gloria al Señor, cuando nosotros entendemos que la Biblia narra que antes de que Jesús muriese ya había marcado una historia por el sacrificio, dando a entender de que muchos profetas, aún no estando en el momento, ya habían participado del sacrificio de Jesús. Por eso era que dice en hebreo que Moisés andaba como viendo al invisible. Por eso es que Jesús dice que de él hablaron los profetas, desde Samuel hasta Josué. Porque todos, aleluya, los profetas, como David, como Isaías, todos pudieron ver un sacrificio y lo pudieron valorar y lo pudieron exaltar. Gloria al Señor. Y yo me pregunto, gloria al Señor, si hubieron personas que a lo mejor murieron sin ver la manifestación y sin conocer la historia, cómo pasó, agradecieron a Dios por un sacrificio que no habían visto pero habían participado. ¿Cuánto más nosotros que ya participamos en él porque nos lo contaron y es real de lo que hemos escuchado? Entonces, el ministerio de la reconciliación está olvidado, porque muchas veces nos enfocamos en predicar para ser vistos por la gente y queremos que el ministerio que Dios me dio se exalte, explote, cuando hemos malinterpretado el propósito de Dios. El propósito de Dios no es darte una buena reputación. El propósito de Dios es salvarte de esta tierra pecaminosa. Pero muchas veces me estoy preocupando más por la reputación que tengo y no por la salvación que debo valorar. Aleluya, bendito Dios. Entonces muchas veces la reputación nos lleva a ocultar lo que somos para aparentar lo que no es. Y cuando nosotros vivimos por reputación, fingimos muchas veces porque no quiero que la gente sepa en realidad qué soy yo dentro de mí. Pero cuando nosotros nos da lo mismo que la gente nos tenga en alta estima o nos tenga en baja, nosotros reflejamos lo que somos. Lloramos cuando hay que llorar, reímos cuando hay que reír. Nos enojamos cuando hay que enojarse. Porque muchas veces estamos haciendo un prototipo de lo que no es la verdad.
Y le queremos hacer creer a la gente, gloria al Señor, de que somos perfectos. No lo somos. Amén, así es. Y mientras más tú aspiras o intentas ser perfecto, más se desarrolla la imperfección en ti. Wow. Alguien puede adorar a Dios. Dios. Y hay algo que dice en 2 de Corintios 5:18. Gloria al Señor. Y si usted puede abrir su Biblia, ábrala, porque estoy tratando de predicar lo que la Biblia dice y que Dios me pueda respaldar en eso. Y dice el 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Escuche, quizá usted no sea un apóstol, quizá no tenga el ministerio de evangelista, de pastor, pero tiene el más importante, el de la reconciliación. Y podría ser que tú tengas el ministerio del pastorado, del evangelista, del apóstol, pero no uses de la reconciliación. Porque cuando tú usas el ministerio pastorado, el ministerio apostólico, para sentarte en el trono y la gente aplauda lo que tú haces, o exhiba, o te honre, muy bueno por eso. Pero el ministerio pastoral no es para que la gente te honre a ti, es para que comience a honrar a Dios. Si usted se da cuenta, quien te honra a ti es Dios. Por eso dice la Biblia que Dios honra. Así que el hombre nunca va a querer honrarte a menos que Dios quiera hacerlo. Y cuando el hombre te honra, no es porque el hombre quiso, es porque Dios lo obligó a que lo haga. Si no, pregúntale a Amán y la historia de Mardoqueo. Gloria a Dios. Y dice que Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliación es tratar de que alguien que estaba en el camino o que no conozca el camino vuelva a Dios o conozca a Dios. Pero muchas veces eso como que nos da lo mismo a nosotros. Porque siempre y cuando en la iglesia se sienta a Dios, no me importa que el que está afuera se pierda. Pero cuando nosotros le damos valor al ministerio de la reconciliación, me siento mal cuando voy por la calle y veo al drogadicta. Y veo al hombre que está postrado ahí en un parque. Y se me sale la lágrima cuando veo a una mujer prostituyéndose. No opto a decir se la va a llevar el diablo, sino opto a decir Señor, ten misericordia. Porque cuando tú optas al ministerio de la reconciliación, tú no lo usas para separar al hombre de Dios, tú lo usas para acercar al hombre a Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender de Juan el Bautista, no solamente de la humildad, sino que dice que él estaba para acercar al pueblo a Jesús. Era su trabajo. Amén, así es. Era su trabajo. Y aunque pudo ser el sacerdote de esos tiempos, no optó a ser sacerdote. Tenía la herencia por los dos lados, por el lado de Aarón, por el lado de Elizabeth. Él podía entrar donde estaban los fariseos y decir, aquí quien manda soy yo. ¿Alguien me está entendiendo acá? Pero Juan el Bautista sabía que su papel era más importante que estar sentado en una silla para que lo aplaudan. El papel de Juan era hacer que aplaudan al que lo llamó. Y dice que Dios lo llamó con el Espíritu de Dios para reconciliar al pueblo con Dios. Ese es nuestro trabajo. Si no se olvidó eso, Dios se lo está recordando en este día. Nuestro trabajo es reconciliar al mundo con Dios. Nuestro trabajo no es maldecirlo. Nuestro trabajo no es desear que se mueran en pecado. Nuestro trabajo es de anhelar que todos acerquen a Jesús. Santo Dios. Si dice la Biblia que Dios desea que todo hombre se arrepienta. Pero muchas veces en vez de tener el espíritu de Juan el Bautista, tenemos el espíritu de Jonás. Así es, muchas veces lo tenemos. Que a veces nos sentamos ahí en el asiento de la profecía o del deseo que quiero que pase, y deseo que le pase eso al vecino para que vea que yo soy un hombre de Dios. Pero es mejor que una gente reconozca que era un hombre de Dios, no cuando caiga fuego y lo calcine,
sino cuando entienda que a través de ti, como hizo Elías en una ocasión, vino un milagro a la mujer que se le había muerto el niño, y ella expresó y dijo: ahora verdaderamente conozco que eres un hombre de Dios. Entonces, si para ser hombre de Dios, ser reconocido hombre de Dios, se puede hacer con cosas buenas, ¿por qué desear cosas malas? Amén. ¿Alguien puede adorar a Dios? Y dice el 19 que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Escuchen, no tomando en cuenta al hombre su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Acabo de meterlo en problemas. Dice que nos encargó a nosotros. A ti te encargaron el ministerio de la reconciliación. Ay. Pero dice algo tremendo acá, en los detalles de la Biblia, que dice que Dios no le tomó en cuenta los pecados. ¿Y por qué nosotros nos afanamos tanto por los pecados de Él? Si dice que Dios no le tomó en cuenta los pecados, que Dios no le importó si eran ladrón, si eran mentirosos, si eran prostitutas, si eran drogadictas, si eran hipócritas, si eran esto, si eran aquello. ¿Por qué no cambiar ya el lenguaje de la prédica y empezar a hablar de Jesús? Sin importarme que en la iglesia hay mentirosos, sin importarme que hay hipócritas, sin importarme que hay gente falsa, y empezar a hablar de que el que no es falso, el que no es hipócrita, que se llama Jesús. Y cuando tú hablas de Jesús, tú estás reconciliando a la gente con Él. Pero es más fácil hablar de mi experiencia que de la experiencia de Él. Es más fácil sentirme que la gente vea que al dar un testimonio la gente diga: wow, ese hombre es un hombre de fe. Cuando muchas veces no te diste cuenta que no fue por mi fe, porque el milagro hasta lo hizo yo dudando. Wow. ¿Alguien puede adorar a Dios? ¿Alguien puede adorar a Dios? Quizá la Biblia no nos da un pincelazo para asegurarlo, pero Pedro le dijo al paralítico: de lo que tengo te doy, levántate y anda. Pero tú no sabes si Pedro estaba dudando de que iba a pasar algo. Lo que pasa es que los apóstoles nunca se inclinaron al ministerio de ellos, se inclinaron al ministerio de Jesús. Y el problema es que muchas veces el ministerio de nosotros está caminando con nosotros, pero está fuera de Jesús. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres su pecado, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en el nombre de Cristo: reconcíliense con Dios. Ese es el llamado de nosotros. El llamado de nosotros no es buscarle falta al mundo, porque falta tenemos todo. El trabajo de nosotros no es mirar el pecado del mundo, porque todos somos pecadores. El que tú no estés en el mar con el anzuelo pescando no quiere decir que tú no eras pescador. Estoy hablando ahora de pescar. Entonces muchas veces nosotros podemos entender de que cuando las personas que están en el mundo están depravadas, no podemos atentar contra ellos con palabras ofensivas, buscando la manera de que tengan temor y se conviertan, sino con la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Lo que significa entonces que yo no tengo que hacer nada para que Dios trabaje. Lo único que yo debo hacer es predicar su palabra. Amén. Así es. Bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien puede adorar a Dios? Si usted se fija, estoy hablando de un ministerio grande, tremendo, que todavía tú no eres apóstol, todavía tú no eres pastor, todavía tú nunca serás evangelista, ni llegues a ser maestro, ni por lo menos llegues a ser profeta. Nada más con tu cumplir este ministerio, Dios te va a honrar. Aleluya. Dios te va a honrar. Gracias, Jesús. Yo no sé si me estoy explicando, gloria al Señor. Y este ministerio de la reconciliación comienza muy bien. ¿Cuándo comienza? Cuando nos convertimos. Cuando el primer amor está en nosotros, que nunca debe irse. Pero muchos cristianos lo tienen como que era una experiencia y decían: ay, cuando yo estaba en el primer amor, necesita volver otra vez.
Porque el primer amor nunca debe perderse, conforme a Apocalipsis 2:4. Y cuando empezamos, estábamos en ese primer amor y queríamos que hasta los burros se convirtieran a Cristo. Pero llegó el conocimiento, comenzamos a aprender la Biblia, comenzamos a crecer en Dios. Ya nos damos cuenta que ya no tengo que hacer nada, gloria al Señor, porque ahora soy el ministro de Dios. Ahora soy el pastor, gloria al Señor, que no ya quemé la etapa de agarrar un megáfono y predicar, ya quemé la etapa de agarrar tratado y regárselo a las personas. No, ya soy la profeta del Altísimo, gloria al Señor, aleluya. Pero cuando eres la profeta del Altísimo y no cumple con reconciliación, te van a bajar al bajísimo. ¿Alguien puede adorar a Dios? ¿Alguien puede adorar a Dios? ¿Usted quiere que la gente cambie? Prediquemos de Cristo. ¿Usted quiere que la gente se sane? Prediquemos de Cristo. ¿Usted quiere que la gente no vea imposible el cristianismo? Prediquemos de Cristo. Porque es que hay demasiadas normas, demasiadas reglas impuestas por nuestros corazones, por nuestros deseos. Y la gente quiere acercarse a Dios. Pero muchas veces lo que lo impiden venir no es la ley de Dios, es la ley de nosotros. ¿Alguien puede adorar a Dios? Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, por eso yo le digo, si nosotros cuando éramos enemigos, Él no nos tomó en cuenta el pecado, Él no le importó que la juventud sea drogadicta, que la juventud sea mala. Lo único que le importó a Jesús fue obedecer al Padre de venir a morir en una cruz por todos los hombres. Él no miró que Judas Iscariote era el peor. Él no miró que Pedro era el más desatinado. Él no miró que Santiago, que no se nombra mucho, era el perfecto. Él no miró que el incrédulo, gloria al Señor, era Tomás. Él no se detuvo. Si usted escucha la palabra, usted la lee bien detallada, usted nunca va a ver que Jesús se detuvo a mirar falta de los discípulos. Lo único que le reprochaba a Jesús era hombre de poca fe. Porque lo único que le interesa a Dios es que tú tengas fe. Y si tú tienes fe, la fe va a trabajar en ti. ¿Alguien puede adorar a Dios? ¿Alguien puede adorar a Dios? ¿Alguien puede adorar a Dios? No. Poderoso Dios. Entonces no trabajemos donde Dios trabaja. Porque donde Dios pone la mano y el hombre pone la mano, lo daña. El hombre hace, Dios hace flores naturales que huelen, el hombre hace esas. Entonces cuando Dios está trabajando en alguien, no meta tu mano. Cuando Dios está trabajando con alguien, no meta tu boca. Porque si alguien hubiese metido la mano cuando Dios trabajaba contigo, tú no estuvieras donde estás hoy. Pero muchas veces, gloria al Señor, nos estamos metiendo donde Dios no nos llama. Y es por eso que el asunto se está dañando. Voy a seguir de largo. Jesús. Entonces dice que éramos enemigos de Dios. ¿Cuántos eran enemigos de Dios? Todos los que estamos aquí. El que no era mentiroso era bailarín, el que no era bebedor, el que no era drogadicta, el que no era leía la taza, la baraja, la que no leía la cantina, la abuelía, sabía cuándo abrir y cuándo cerraba, la que no quitaba marido ajeno, el que no era ladrón, el que no era borrachón. Entonces, si Dios lo sacó de ahí, ¿por qué usted quiere juzgar al que todavía está metido? Cuando el mismo que lo reconcilió a usted, le lo va a reconciliar a él. Y cuidado, si cuando él se reconcilia, va a vivir mejor en Dios que usted. ¿Alguien puede adorar a Dios? ¿Alguien puede adorar a Dios? ¿Alguien puede adorar a Dios? Oh. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque puede ser que el que tú traes sea más reconocido que tú. ¿Usted se acuerda quién llevó a Pablo por primera vez donde los apóstoles?
Bernabé. Y de Bernabé nada más se habla 2 veces. Y de Pablo tiene como 13 libros. El asunto, hermano, que es Dios que sabe. Y es por eso que tú tienes que dejar que Dios trabaje. Por Pedro adelantarse, pudo dañar un asunto. Pedro, se muere Judas. Y Pedro sintió, bueno, vamos a pedir al Señor que elija cuál es el que quiere, de Barrabás y de este muchacho Matías. Y al final de cuentas cayó la suerte en uno y nadie se reconoció. Sin embargo, el que vino como apóstol para llenar las cualidades de que Dios lo llamó fue Pablo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Esto no es que el hombre te ponga la mano y diga que tú lo eres, es que Dios te nombre. Santo Dios, aleluya. Bendita sea tu gloria. Sigo de largo. Entonces, ¿qué trajo la reconciliación? Trajo algo sabroso que se llama consolación. La reconciliación te trajo consolación. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Te lo voy a poner más claro. Venid a mí, reconcíliense para que yo los consuele. Porque si usted entiende por la palabra, Jesús también era un consolador. Por eso dice la Biblia que Él mandó el otro consolador. Si usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, el Padre era otro consolador. Yo no sé si usted me está entendiendo. El cielo de lo más, no sé cómo llamarle para que Dios no se ofenda, gloria al Señor, de lo más grande del cielo, la Trinidad, son consoladores. ¿Quién eres tú para nosotros? Santo, aleluya. Usted sabe lo que es un consolador. Es alguien que no te pregunta qué pasó. Es alguien que te da ánimo para que aguante lo que está pasando. El que consuela no investiga. Si investiga es chismoso. El que consuela nada más dice: ay, mi hermanito, estoy contigo. Y él llorando y tú no sabes qué, pero estoy contigo. Tú no le preguntas: pero qué pasa, estoy contigo, gloria a Dios, porque te estoy consolando. Aleluya. Gracias a Dios. Por eso era que cuando Pedro traicionó a Jesús, lo negó, y Jesús vuelve y se encuentra con Pedro en la barca, no le reprocha. Si hubiese sido uno de nosotros, dice: te dije, yo te dije que me iba a negar, Pedrito. No, él lo consoló preguntándole: Pedro, ¿me amas? Dios, aleluya. Por eso es que le digo, el evangelio lo estamos dañando nosotros, el hombre. El evangelio no es complicado, nosotros lo estamos complicando. Cuando lo único que debemos decirle a la gente es: reconcíliate con Dios. Te reconciliaste con Dios, Él te va a hacer descansar. No es el pastor que te va a hacer descansar, no es el predicador que te va a hacer descansar. No creas que porque tú predicaste y se convirtieron 20, fuiste tú que lo tocaste, fue Dios que lo tocó. Para que estemos claros. Para que no te toque el pecho y diga: wow, cuando yo prediqué se convirtieron 40. Déjame decirte que ni fue por tu mensaje que se convirtieron. Fue porque el Espíritu Santo tomó la ocasión para tocarlo, el que se convierta. Diga consolación. Cuando te reconcilias con Jesús, Él te da consolación. El que tiene a Jesús no muere de depresión ni de angustia. Si murió deprimido, no tenía a Jesús. Porque está demostrado por la palabra que el que anda en el grupo de Jesús no anda deprimido. Lee la Biblia. Cada vez que Jesús iba, el grupo de Jesús iba contento y saltando porque había un milagro detrás de él. No está entendiendo acá. Lo que le estoy diciendo es que si usted es un cristiano malhumorado, aburrido, desabrido, melancólico, cámbiese del grupo, que usted no está en Jesús todavía. Aleluya. Ya, voy a dejarlo hasta aquí, vale, esta última. Dios. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas.
Los cimientos de generación en generación levantarán y serán llamados reparador de portillos, restaurador de calzada para habitar. Entonces tú puedes ver grandes hombres de Dios. Y tú lo ves en el escenario, lo ves en YouTube y dices, wow, cuán hombre de Dios es ese. Pero la esposa sabe el portillo que tiene, porque pasa que la esposa se lo está tapando. ¡Wow! ¡Wow! Yo no estoy hablando de tapar pecado, no quiero que me malinterpreten, estoy hablando de tapar portillos. Entonces Dios quiere que seamos tapadores de portillos, no de pecado, tapadores de portillos. Aleluya. Gracias. Tapadores de errores, de faltas sencillas, Alabado Dios. que nadie tiene que saberlo. Eso va a quedar entre tú y yo, porque yo soy un restaurador. Aleluya. Y el restaurador nunca dice el problema de nadie, porque el restaurador sabe que el problema de él Dios no se lo ha dicho a nadie. Aleluya. Amén. Así es. Bendito Dios. ¿Alguien puede adorar a Dios? Entonces no pongamos el evangelio difícil. Cuando somos restauradores no ponemos el evangelio difícil. Cuando somos restauradores no nos paramos en una esquina a expresar ¿Qué le importa a la gente que tú sepas griego? ¿Qué le importa a la gente que tú sepas arameo? A la gente no le importa nada de eso. Gloria a Dios. La gente lo que quiere es ser salva. Hay gente que aunque no lo ve en la iglesia, desea venir a la iglesia. Lo que pasa es que usted sabe que la misma atadura que le impedía venir a usted es la misma atadura que le impide a ellos. Hay gente que quiere venir al culto. Hay gente que se viste y dice, wow, voy para el culto, y el diablo le agarra por un lado. No sé si me estoy explicando. Y se le cierran todas las puertas, y el día que no hay culto es el día que el diablo lo suelta. Pero no hay culto y yo vine a la iglesia está cerrada. Así mismo hacía el diablo contigo. Así es, igualito. Pero vino Jesucristo y te hizo reconciliarte con Él, para que el enemigo no tenga autoridad contra ti. Ahora no quieras tú hacer que la gente no venga al evangelio por la actitud egoísta tuya de creer que sean perfectos para venir al culto. Que vengan como quieran. Si quieren venir desnudos, que vengan desnudos, a mí no me importa. Si quieren venir descalzos, que vengan descalzos. Porque aquí está el Cristo que la viste, está el Cristo que la cambia, está el Cristo que la transforma. Y Él le va a decir, hija mía, quítate ese delantal, que yo te voy a vestir de túnica poderosa. ¿Alguien puede adorar a Dios? Póngase sobre sus pies.